Bueno, ¿qué presentamos primero? ¿Los caranchos de la corrupción o Juncal y Uruguay, la esquina de la corrupción? Arrancamos por Juncal y Uruguay. Juncal y Uruguay es la esquina de la corrupción. ¿Ya te ubicaste? ¿Tenés un mapa ahí? Este programa se ve por todo el país. ¿Conocés el barrio? Juncal y Uruguay. También se ve en el exterior, en Miami, por ejemplo, me dicen que se ve mucho. Juncal y Uruguay, el corazón de Recoleta. La esquina de la corrupción. Lo que te voy a contar no tiene desperdicio. Y es de rigurosa actualidad. No es que lo saqué del siglo pasado. Le pusimos como título Juncal y Uruguay, la esquina de la corrupción. K, y está bien. Está bien porque transcurre, completa esta historia, una historia apasionante, en el edificio donde vive hoy Cristina. Ah, perdón, está sustentada y documentada por un expediente judicial, ¿eh? Te va a dar los detalles Cecilia Devana dentro de un ratito. Ya llegó Machiavelli y también Facundo Pastor, que se está saludando con la gente porque hoy cumple 40 años. Está hecho bolsa, pero después vamos a hablar del tema al final del programa. En serio, esto está documentado. Y le pusimos este título porque no solamente tiene que ver con esa esquina, sino más precisamente transcurre en el piso donde casi todos los días, hoy, se levanta y se acuesta Cristina. Pero también en dos departamentos que están en el mismo edificio, en el mismo complejo, y que podrían haber sido usados, según el juez. Nosotros lo habíamos adelantado hace tiempo. Igual que el mismísimo departamento de 450 metros, donde hoy vive Cristina, ese departamento y otros dos más. Si llegó Eduardo Amadeo y está sentado. Ah, está el ministro Sica. Ministro, buenas noches. Ahí está Eduardo Amadeo también. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. No lo quiero meter en esto, ¿eh? De 1 a 10 para tener un título, y ahora lo hablamos. El paro, de 1 a 10. A ver, es difícil calificar un paro porque genera un perjuicio para todos los trabajadores y mucha gente que quería trabajar, muchos comercios. Fue muy dispar en función del acatamiento y claramente la clave para los sindicalistas fue el tema del transporte. Si el transporte hubiese estado por lo menos en los servicios básicos, hubiésemos tenido muchísima más actividad de la que tuvimos. Ahora vamos a hablar de eso. Seguime. Escucha bien. Voy de nuevo. El departamento de Cristina y dos más en el mismo edificio, según el juez, habrían sido usados como destino y depósito para transportar y guardar valijas, bolsos, mochilas llenos de euros, dólares y pesos provenientes de los delitos determinados en los cuadernos de Centenos y otras causas de corrupción K. Sí. Perdón. Como un depósito, como una gran bóveda, como un lugar donde guardar dinero negro proveniente de la corrupción. ¿Cómo qué? Como la casa de la mamá de Néstor Kirchner, María Juana Ostoik Dragnik. ¿Y cómo sabés? Lo contó Manzanares en sede judicial. Amadeo, buenas noches. Gracias por estar. Como el subsuelo donde se supone que había una bóveda blindada en la casa de Néstor y Cristina en el Calafate. ¿Y cómo sabés? Porque hay un documento ratificado por el arquitecto que dice yo hice esa bóveda blindada, etcétera, etcétera. Como el sobretecho de la casa del contador de Víctor Manzanares. ¿Y cómo sabés? Porque fuimos con Hugo Machiavelli, le hicimos una nota, leímos todo el expediente y le preguntamos, dígame Manzanares, ¿en serio que usted agarró 30 millones de dólares un día de una camioneta que le dio Muñoz y los puso en el sobretecho de su casa y que se subió una escalera y que dudaba y que se tenía que correr porque era mucha plata y era muy pesada? Efectivamente, dijo Manzanares, es cierto. Y atención, porque cuando hablamos de la esquina de la corrupción en Juncal y Uruguay,
que me perdonen los vecinos, algunos vecinos del edificio que no tienen nada que ver, y otros que viven enfrente, u otros que viven en diagonal, y que van siempre a un café donde siempre yo iba a tomar café con ella hace muchos años, China Zorrilla, que me perdonen todos esos vecinos que no tienen nada que ver. En la esquina de Juncal y Uruguay. Y los involucrados en este caso judicial son la candidata a vicepresidenta, hay que decirle expresidenta y candidata a vicepresidenta ya. Está en la fórmula ahí. No es más un fantasma, se corporizó. Cristina Fernández, por supuesto. Pero también están involucrados en esta causa judicial sobre lavado de dinero Cristóbal López, Fabián de Sousa, otra vez, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, Lázaro Báez, Daniel Muñoz y Osvaldo Bocci Sanfelice. A Cristóbal López y a Fabián de Sousa ya los conoces. Están presos por evasión fraudulenta de más de 1.100 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, por no pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles y por usar ese dinero mal habido para comprar, entre otras cosas, C5N, la señal que siguen manejando con un joystick desde la cárcel. A Lázaro Báez también lo conoces. Últimamente ha sido noticia. Ahí está Luis Gasulla. Mucha información tiene Luis hoy. Vamos a hablar con él de algunas noticias que tienen que ver con Lázaro Báez y con el otro gran título. Los abogados, caranchos, pero de la corrupción. A Lázaro lo conoces. A Lázaro lo conoces también. Se acaba de instalar en tu memoria y en la mía en los últimos días cuando apareció la transcripción de esa escucha en la que reconoce que fue administrador del dinero de Néstor. A Daniel Muñoz también lo conoces. Ya está muerto. Murió de un cáncer en 2016. La justicia ya probó que él y su viuda, junto en parte con el contador de la familia, Víctor Manzanares, se robaron por lo menos 200 millones de dólares que después transformaron en propiedades, empresas y otros bienes. Son datos, ¿no? Sí. Datos duros. Sí, el mismo Muñoz que llevaba y traía bolsos y valijas con dinero desde que Néstor asumió en 2003 hasta 2015 por lo menos. ¿Y qué decir de Osvaldo Bocci Sanfelice? Quizá lo conoces menos. En algún momento te lo presentamos como el otro gran testaferro de la familia Kirchner, aunque solo figura como socio de la inmobiliaria cuya propiedad y administración todavía comparte, ¿no? Comparte con Máximo Kirchner, ¿sí? Así es. Pero el que seguro no conocías tanto es Osvaldo de Sousa. Nosotros te lo presentamos creo que el año pasado. Hermano de Fabián de Sousa. Y sobre este señor, enseguidita, hay otra jugosa historia para contar que tiene que ver con esto. Pero además de decirte que la historia no tiene desperdicio, te dije que era de rigurosa actualidad. Y la tiene. Porque esto sucedió hoy. Porque hoy Claudio Bonadío, que aunque Horacio Berbisky pronosticó su muerte inminente, parece que todavía goza de buena salud, acaba de procesar, pedir la prisión preventiva y decretar un embargo de 40 millones de pesos a cada uno a Cristóbal López, Fabián de Sousa, Sanfelice, y a todos los acaba de acusar del delito de lavado de dinero por la sospechosa adquisición de 2 departamentos distintos en la esquina de la corrupción, en el edificio. Distintos al mismo en el que está viviendo Cristina, porque es otro, pero que se encuentran en el bendito, maldito edificio de la esquina de Juncal y Uruguay. ¿Van entendiendo? ¿Por qué bautizamos este edificio como la esquina de la corrupción K? Vamos al grano. Bonadío está seguro que al concretarse la compra de esos 2 departamentos, que no es el quinto donde vive Cristina, se puso, palabra más, palabra menos, en circulación dinero de origen ilícito que provenía de la organización criminal que encabezó la propia Cristina Fernández. ¿Y cómo llegó Bonadío a esa conclusión? Imagínate, porque cruzó muchos datos de Oscar Centeno, quien anotó en su famoso cuaderno que en el departamento donde hoy vive Cristina y en los otros 2 posiblemente se recibieron casi 70 millones de dólares en 87 entregas distintas. Y que tendría que ver con Osvaldo de Sousa. ¿Por qué con Osvaldo de Sousa?
¿Por qué tiene que ver la maniobra con Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián? Porque habría hecho las veces de prestanombres. Porque Osvaldo de Sousa aparece registrado como el titular de la propiedad de esos 2 departamentos. Uno en el 4º piso, después me muestran el... A ver, muéstrenme. ¿Ese qué es? Ah, los departamentos verdes son de Osvaldo de Sousa. Perdón, los de Osvaldo de Sousa. En los que figura como propietario Osvaldo de Sousa, ¿no? ¿Qué me decías? Exactamente. Uno mira a Juncal. Primero y cuarto. Primero y cuarto. Y uno mira a Juncal y el otro a Juncal y Uruguay. Ahí está, ¿ves? Porque da la esquina. Uno en el 4º piso, exactamente debajo del departamento propiedad de Cristina. Ah, el rojo, el de arriba es el de Cristina, ¿no? El que tiene todo el balcón. Y otro donde todavía vive Cristina, insisto. Y otro en el primer piso, más pequeño, ahí lo estás viendo, pero también en el mismo edificio. A Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, no le cierran los números. Y no tendría manera de justificar de dónde sacó en su momento los, escucha bien, $880.000 para comprar esos departamentos. ¿Está bien, Luis, el 880.000? Sí. Un dato de color, debe expensas por $1 millón. ¿Quién? ¿En esos 2 departamentos? Ah. 40.000 pesos por mes es lo Osvaldo que sale ahora no. Ahora no es Osvaldo. Ahora vamos a ver quién lo tiene. Esto es una historia entre otra historia, un laberinto. O como escribió Bonadío en su resolución, palabra más, palabra menos, no contaba de Sousa con un patrimonio que avale ese movimiento de dinero. Pero el juez también cree que esos departamentos comprados por Osvaldo de Sousa en realidad habrían sido utilizados para copiar el dinero que recibía Daniel Muñoz, según fue registrado en la bitácora, le dicen, ¿no?, de Oscar Centeno. Porque se cruzan datos que incluso uno puede retener en la memoria. Yo me acuerdo cuando Uberti dijo, yo vi, ¿en dónde viste? En el departamento de Cristina un montón de valijas. Y todo el mundo dice, ¿pero cómo? Con Cristina, a mí, es que parece que Cristina no estaba ahí. Esperame un segundito. Ahora te voy a explicar. ¿El relato se sigue, Amadeo? Gracias. Sí, señor. El 10 de febrero de 2010, Sanfelice, dice Bonadío, comillas, coordinó la operación inmobiliaria que le permitió a Osvaldo de Sousa comprar el departamento del primer piso por el que pagó cash, $430.000. Esperá, cash. ¿Vos tenés cash para pagar $430.000? Agarrás una valija y decís, tomá. Hoy que es tu cumpleaños, ¿no tenés un...? Poquito menos tenemos. Por acá juntamos un poco menos. No, ahora en serio, una operación inmobiliaria de $430.000. No, pero no se puede hacer tampoco cash. Bueno, la hicieron cash, está aprobado. 2010 y 2011, con muy poca diferencia de tiempo. En octubre de 2010 la primera, febrero de 2011 la segunda. Bueno, con la segunda, el mismo Osvaldo de Sousa, adquirió la unidad funcional 6 que se encuentra en el 4º piso del edificio. Lo pagó $450.000. ¿Cómo? Cash, en efectivo. Como dice Fariña, en físico, ¿no? En físico. Qué raro, ¿no? Todavía vivía Néstor y quizás se creían inmortales. Pero en septiembre de 2014 se registró otra curiosa operación. Los mismos departamentos que había comprado Osvaldo de Sousa fueron recomprados de un día para el otro. Uno hizo una carta de intención, lo compraron de un día para el otro, lo dividieron en cuotas para disimular, ¿no? En 7 cuotas. Por la suma de $885.000, como te digo, pagaderos en 7 cuotas. ¿Y quién lo compró? ¿Quién compró? No le voy a preguntar a usted, ministro, que está con otra cosa, ¿no? Si me meten acá en el medio de este lío. Cristóbal López. Bien, ¿entendés, no? Bonadío no tardó nada, casi nada, en descubrir que en realidad estas maniobras de simulación escondían una sola verdad, que desde siempre ambos departamentos fueron administrados y manejados, y acá aparece de nuevo, por Osvaldo Bocci Sanfelice, a quien consideran, dicen, el segundo testaferro de los Kirchner. Primero Lázaro, segundo Sanfelice. Probó Bonadío que Sanfelice es el nexo administrativo de la promiscua relación entre la familia Kirchner y Cristóbal López.
Pero como decía, ¿cómo se llamaba? Ese queridísimo Delgado, ¿no? ¿Hay más informaciones para este boletín? ¿Quién era el de Radio Colonia? Ariel Delgado. Ariel Delgado. Pero hay más informaciones para este boletín. Y son escandalosas. Retén estos datos. Cristina es dueña del departamento de 450 metros cuadrados del 5º piso de Uruguay 1306. ¿Estamos bien ahí? ¿Lo viste? Allí vivió junto a Néstor, Máximo y Florencia. Está comprobado, hay anécdotas. Ahora ella ahí vive, supongo que sola. Sin embargo, desde 2007 hasta 2011, es decir, durante su primer mandato como presidenta, puso ese departamento donde ahora vive en alquiler. Y vos me dirás, ¿y ese cuál es? Y está bien, lo puso a alquilar. Quizá necesitaba el dinero. ¿Y a que no sabés quién le pagaba ese alquiler? ¿Está sentada o sentado o sentade, que no me escuche Feynman, que no quiere el lenguaje inclusivo? Austral Construcciones, es decir, Lázaro Báez, el mayor beneficiario de la obra pública vial gracias a Néstor y Cristina. ¿Y querés escuchar otro dato más sugestivo, curioso y escandaloso todavía? Durante esos 4 años, vamos de nuevo, 2017 y 2011, el famoso 5º piso, a pesar de que Austral pagaba rigurosamente el alquiler, no fue habitado por nadie. ¿Qué me pones a la cara, Facundo? Ahora decís lo que pensás. No. ¿Algo más querés agregar? No. Los periodistas que investigamos corrupción también deducimos. Nos podemos equivocar en la deducción. Por eso me lo voy a hacer con una pregunta. ¿Pienso mal si deduzco que en ese mismísimo departamento donde hoy vive Cristina, mientras estuvo deshabitado, se pudieron haber acumulado bolsos y valijas con dólares, euros y pesos? Algunos de los bolsos y las valijas que dijeron haber visto, por ejemplo, Claudio Berti. Cuando le preguntaron, ¿pero en qué piso vio? En el piso ese, en el 5º. Claudio Berti en su declaración de arrepentido. ¿Pienso mal, Luis, o estoy deduciendo cualquier Un dato, los vecinos también piensan mal, porque reclamaron al consorcio varias veces que arreglen las cámaras de seguridad. Nunca se arreglaron las cámaras de seguridad. Ah, no había cámaras de seguridad. Si la cámara de seguridad funcionaba. Ah, mira vos. Pero no te pares de la silla todavía si estás sentado. Escuchá este otro dato. El mismo departamento, el del 5º, donde ahora vive y duerme Cristina, fue alquilado ahora, desde 2011 hasta 2015, es decir, durante el segundo mandato de la expresidenta. ¿Por quién? Bueno, el que figura es un directivo del Grupo Indalo. Sí, del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Quizá, para confundir a los investigadores, pusieron como inquilino a un tal Mauro Sánchez, directivo del Grupo Indalo. Pero la factura de pago del alquiler la saldaba ¿quién? El Grupo Indalo, no el señor Sánchez. Ahora, volvemos a lo esencial. Bonadío los procesó a todos. A Osvaldo de Sousa, a Fabián de Sousa, a San Felice y a los supuestos inquilinos. Hay otros supuestos inquilinos del Grupo Austral. Porque entienden que se complotaron para blanquear dinero de origen ilícito. Dinero mal habido obtenido de la recaudación ilegal, conseguida a su vez por la asociación ilícita que comandaron, según los jueces, Néstor y Cristina, desde 2003 hasta 2015. Ahora comprendés por qué a Juncal y Uruguay le llamamos la esquina de la corrupción. Yo me voy a hablar enseguida con el ministro del Paro, unos minutitos, porque es el tema del día de hoy. Pero, Luis Gasulla, te quiero preguntar sobre esto. ¿Vos conocés conocés el mundo de los abogados? Ustedes conocen el mundo de los abogados, ¿no? Por supuesto. Muy vos sos abogado, además. Bueno. Sí, pero no me... Okay. No ¿Usted tengo es mi abogado? matrícula. ¿Usted es abogado? No, economista. Economista. También tienen sus... No sé cuál es peor. No, bueno, pronostican y después andá a buscarlo el pronóstico cuando... Bueno, pero los abogados
hace un tiempito hicieron una película. ¿Tenés una escenita de la película? ¿La tienen, chicos? A ver, primero pongo en contexto. Hace unos años, una película muy exitosa, director Trapero. Sí. Trapero. Pablo Trapero. Gran protagonista, Ricardo Darín. Coprotagonista, Martina Guzmán, gran actriz. Mirá. Vos no me lo creas. Le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. No sé qué hacer. ¿Y yo te tengo que decir qué tenés que hacer? Estás grande, Sosa. No te quiero ver más. Bueno, a ver, solamente para agilizarte un poco la memoria. Este abogado, que es un abogado carancho, después se arrepiente, ¿viste? Los personajes de Darín terminan siendo siempre buenos, ¿viste? Hasta Bombita Darín termina siendo... no Bombita Darín, es el tuit, pero Bombita el de Relatos Salvajes. Representativos de personajes reales. Pero a ver, los abogados caranchos son los que caranchean con los accidentes de trabajo, o sea, fabrican situaciones que no existen o las manipulan para después caranchear los honorarios. Bueno, hay caranchos de la corrupción. ¿Quiénes son los caranchos de la corrupción? Ayer cuando vino Leonardo Fariña nos dio algunas pistas. Yo te voy a hacer dos preguntas, después las seguimos. Sí. Leí un artículo tuyo en tu sitio, ¿cómo se llama? Periodismo y punto. Periodismo y punto. Dos preguntas. ¿Es cierto que Gazzaro era abogada de los Lanata? Sí. Es cierto. ¿Es cierto que Gazzaro, que Lanata le presentó a Lázaro Báez, a la doctora Gazzaro, en la cárcel? Gazzaro fue... Los Lanata fueron el acceso de Gazzaro a Lázaro Báez, pero que tardó varios meses en convencerse que esa iba a ser su abogada defensora. Hoy los Lanata obviamente no quieren saber nada con Gazzaro. Ok. Gazzaro se ganó la confianza de Báez. Así es. ¿Es cierto que hubo una reunión entre Gazzaro? Estos nombres no le dicen nada, pero pronto le van a decir mucho, ¿eh? Gazzaro, Franco Bindi y Giselle Robles, y que Franco Bindi y Giselle Robles le dijeron a Gazzaro: nosotros como abogados de Fariña que somos, te lo entregamos y se va a convertir en funcional a Lázaro. A ver, lo planteo de otra manera. Lázaro necesita, para salir de la cárcel, que Fariña se arrepienta de lo que dijo como testigo arrepentido y que lo mandó y que lo llevó a la cárcel. ¿Querés que nosotros, abogados de Fariña, lo manipulemos para que se arrepienta de nuevo? Y vamos. ¿Eso sucedió? Así es. Fariña ya había hablado, Fariña ya no le servía. Ya habían ganado la confianza de Lázaro Báez y la mejor manera de terminar de cerrar ese gran negocio con Lázaro Báez, que era mucho más dividendos, era mucha más plata que un Fariña que no tenía un peso, era entregarles en bandeja a Fariña desacreditándolo. Pero hay hubo un un pequeño... testigo, Perdón. Hay un testigo. Hay un testigo de esa reunión en donde pasa esto. Ahora vamos a hablar, ahora lo vamos a aclarar bien. Quiero terminar de hablar con el ministro. Y después vamos a poner algo que dijo Fariña, que ayer a mí se me pasó se me pasó y después lo comprendí rápidamente. Fallaron en algo, perdón, esta es mi cámara, mala mía. Fallaron en algo. Bindi y Giselle Robles fallaron en algo. Le dije, te entregamos a Fariña y vos conseguís la libertad, Báez. Y vamos, Gazzaro. Fallaron en algo. Enseguida les vamos a contar en qué fallaron. Ministro, rápidamente, sé que tiene que ir a una cena y no le quiero quitar mucho tiempo. La verdad, fue un paro... A ver, cuando Moyano dice, nosotros hicimos paro, ¿es un paro que se justifica o es un paro político? Yo le vería más condimentos políticos. Ponete esta situación, Luis. Hace 20 días Moyano llamó un paro que no tuvo mucha adhesión y fue una movilización fuerte. La CGT en ese momento dijo que no veía que hubiese condiciones para poder llamar a un paro.
Nosotros continuamos el trabajo con la CGT, el diálogo, paritarias, y a los 15 días determinan un paro general. No veo un cambio de condiciones objetivas en la situación económica. Es más, te diría que en todo caso nosotros vemos que empieza a haber en el margen una leve mejora como para determinar ese ¿Por qué cambio lo de hizo posición. entonces? Habrá que ver, yo creo que también estamos en una etapa electoral, el 22 de junio están cerrando listas, hay muchos dirigentes sindicales que también tal vez estén mirando esa posibilidad, están utilizando ciertos instrumentos como para posicionarse un poco mejor, pero la verdad es que tratar de analizar cuáles fueron las causas, te insisto, objetivas, son las mismas que teníamos hace 15, 20 días, donde la misma CGT había dicho que no ha habido condiciones y seguramente van a ser las mismas condiciones objetivas que vamos a tener mañana, donde vamos a tener que seguir trabajando con ellos como veníamos haciéndolo en discusiones paritarias, etcétera. Para que te des una idea, el día anterior el día ayer cerramos la paritaria de comercio. Digo, casi 1 millón de trabajadores que pudimos a través de un proceso de mediación cerrar una buena paritaria. Hoy mismo yo hablé con Gerardo Martínez por temas que están relacionados con... Muy prudente y que no tiene una vocación de confrontar. Pero ¿usted diferencia entre sindicatos democráticos y sindicatos, no voy a utilizar la palabra cuasi porque es un... y sindicatos mafiosos? Yo creo que ha habido en los últimos... Le hago la pregunta de nuevo. ¿Diferencia entre unos sindicatos y otros? Sí, yo creo que... Y sabe de lo que le estoy hablando cuando Sí, le digo sí. sindicatos mafiosos. Exactamente. Digo, durante los últimos años hemos visto procedimientos de alguna manera que coaccionaron el accionar y limitaron el poder de negociación o el poder, si querés, de comerciar de muchos sectores y utilizando ese poder adicional. En especial fue el caso de camioneros, a través de todo lo que fueron los cortes, los piquetes, los bloqueos de fábricas, consiguieron muchos temas que van desde, para que la gente entienda, el encuadramiento legal, trabajadores que a lo mejor no manejan un camión pero están dentro del gremio de camioneros, o algún otro tipo de condiciones más favorables, no tanto para el trabajador, muchas veces para las arcas del sindicato, nada más por la utilización de la fuerza. ¿Y qué piensan hacer con eso o contra eso? Porque, digo, que los sindicatos defiendan a los trabajadores y se excedan en la protesta, en la defensa de los trabajadores, es una cosa discutible, pero es una cosa. Ahora, que coarten la libertad de trabajo, que se metan en la propia economía y productividad, es casi un delito. Yo te digo lo que no es un delito. Yo te digo lo que nosotros hacemos. Primero nosotros aplicamos la ley y nos basamos siempre en la aplicación de la ley. Trabajamos con todos los sindicatos, tratamos de mediar, donde muchas veces lo que estamos teniendo es situaciones desiguales, porque muchas veces, en general, siempre uno pensaba que el sector más desprotegido podía ser el sector trabajador, por lo tanto nosotros actuamos y mediamos y velamos por el cumplimiento de la ley. Donde vemos estas circunstancias, donde existen estas situaciones de coacción, no solo del gremio camionero, de muchos otros gremios, claramente lo primero que hacemos es, le pedimos al empresario que haga intervenir la justicia, llamamos a la gente de seguridad y actuamos para tratar de mantener y garantizar la libertad de comercio, la libertad de trabajar, la libertad de movilidad de todos los trabajadores y que las negociaciones que tengan que hacerse se hagan dentro del marco de la ley y del respeto que la ley determina. Ministro, muchos dicen que este país no es viable sin una reforma laboral en serio, no que perjudique a los trabajadores, sino una reforma laboral en serio. Y sin una reforma que separe a los sindicatos de las obras sociales y sin una reforma que le obligue a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas. ¿Usted de qué lado está? Yo soy de la idea de que el mundo está cambiando en términos de lo que son sus procesos tecnológicos en los procesos de producción. Hay un avance fenomenal en materia y esto es un tema que está discutiendo el mundo. Y a ese proceso que nosotros tenemos en materia de reformas tecnológicas, avance de la tecnología, etcétera, tenemos que asociarlo al problema que tiene el mercado laboral argentino, que generamos 4 millones de trabajadores en situación informal. Claramente, a través de un diálogo tripartito, como lo plantea la misma OIT, entre donde estén los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, y te diría la clase política, tenemos que modernizar nuestro sistema de relaciones laborales, porque claramente 40 años o 50 años de marcos laborales han fracasado en materia de mercado laboral. Discúlpame, bajo dinamismo de creación de empleo, tenemos 4 millones de trabajadores en condiciones informales y no tenemos una dinámica de incorporación de ellos al mercado laboral. Bueno, y el otro tema es la democratización sindical. Hace 1000 años, estoy exagerando, más o menos, 1000 años que ganan, son reelectos con lista única todos los dirigentes sindicales. Y algunos dicen, pero no lo podemos tocar porque si no entra la izquierda dura y es peor para todos. ¿Por qué
no digo que usted de la noche a la mañana, no se soluciona ese profundo tema de que termina generando mafias sindicales? Yo creo que lo que tenemos que mirar no solo es un tema del sector sindical, sino es un tema de nuestro sistema de instituciones. Digo, una economía cerrada, muy corporativa, ha generado también esa perpetuación. Acordate que hasta hace poco teníamos intendentes que estaban 32 años a lo mejor en el cargo y de a poco... En la provincia de Buenos Aires... En la provincia se ha avanzado. Entonces, no sé, por ley creo que fue bueno. Exactamente. Sí. Lo mismo pasa en muchas representaciones de cámaras empresariales, donde pasan 20 años y tenés los mismos dirigentes, ahí quizás en ese sentido más renovación. De eso quería hablar, quiero interrumpirle un segundito. Sí. Hay ciertas anécdotas que dice, usted me dirá si es verdad o no, vio que nosotros recibimos información todo el tiempo. ¿Lo cuento o no lo cuento? Cuéntelo. Un día de paro lo voy a poner incómodo, pero de eso trabajamos los periodistas. Viene un grupo de empresarios, viene a su despacho, usted yo no sé si acababa de asumir, era el segundo o tercer mes, y usted ya se había enojado un poco, dicen que usted a veces se cabrea un poco, ¿puede ser que es medio cabrón? Soy un poco más vehemente algunos días. Bueno, dice que agarró a los empresarios y dice, mire, usted los conozco hace 20 años, nos conocemos todos, tenemos menos pelo, menos... Y siguen pidiendo siempre lo mismo. Son una máquina de pedir, no dan nada y de pedir subsidio. La clase dirigente empresaria en Argentina es un poco un espejo de la clase sindical. Aumentan los precios y no les importa nada. Quieren siempre subsidios y quieren siempre estar protegidos porque no quieren competir. Dígame la verdad. La anécdota es que me pasó... ¿Sucedió eso? Sí, sí. Volver después de... Yo había sido secretario de Industria, Comercio y Minería en el año 2003 y cuando volví al cargo ahora de ministro, me encontré con muchas representaciones empresariales, muchos que conozco también por lo que había sido mi actividad profesional, pero si querés el déjà vu, era que veníamos, yo les decía, somos todos más viejos, más gordos y más pelados, pero estamos enfrentando y vienen con la misma problemática. Pero ¿cuál es? Con la misma problemática no lo dijo. Vienen siempre a pedir y no... O con los mismos pedidos, pero ¿cuál es en el fondo el tema? Que pasaron 20 años, suponete en la etapa que estuve yo fuera, 20 años, en los cuales históricamente la economía había crecido muchísimo y se había transformado. Y estructuralmente seguimos teniendo los mismos problemas. Cada 10 años o cada 5 años hablamos de la crisis de peras y manzanas en Río Negro. Cada 4 o 5 años hablamos de la crisis de muebles de madera en Cañada de Gómez. Entonces, lo importante ahí es que por eso nuestro programa económico es un cambio radical a lo que se venía haciendo. Tenemos que cambiar la estructura que no hizo que esta Argentina no creciera, que fuera una economía cerrada y que no pudiera tener más competencia para poder tener una economía mucho más vigorosa. Entonces, el problema es que sindicatos y cámaras empresariales, dentro de una economía discrecional, corporativa, generaron en muchos sectores, muchos pactos corporativos, que cuando vos mirás son de un lado y del otro, a veces son los mismos actores. Los empresarios, los sindicatos, Entonces, los empresarios y la burocracia sindical, los empresarios corporativos y la democracia sindical son amigos. Son amigos, ¿no? Y esto no es generalizado en todos los sectores, pero en muchos sectores te ha pasado que los empresarios o los sectores no presionan o ceden muy fácilmente a los reclamos salariales para no tener conflictos y después terminan pidiéndole subsidios al Estado para cubrir esas ineficacias. Efectivamente. Ministro, gracias por haber estado acá. ¿Llega bien a la cena? Sí, sí, todo muy tranquilo. Espere que lo voy a poner un poquitito más incómodo. Dígame, sin repetir y sin soplar, en segundos, ¿qué piensa de la fórmula Cristina Fernández de Alberto Fernández? No me conteste como un político porque le voy a volver a preguntar y no va a poder ir a la cena. Yo creo que nosotros tenemos el mejor candidato más competitivo para poder ganar estas elecciones, que es el que mejor representa el cambio que requiere esta sociedad y que necesita la sociedad. Yo le pregunté por la otra... ¿Qué opina de la fórmula Alberto Fernández de Cristina Fernández? Es una fórmula que yo nunca votaría. Ah, buen título. Nunca votaría. ¿Se va a ver el presidente ahora, me dijeron? No. Tengo ahora una cena con unos empresarios. Pero en Crónica están diciendo que va a ver al presidente. No, salvo que me haya invitado ahora a comer, pero no creo que lo vaya a ver ahora. ¿Y si lo invita a comer ahora, que lo deja a los empresarios patas para arriba? Y totalmente. Cuando llama al jefe, quiere verlo. Gracias, Sica. No, al contrario. Gracias por la sinceridad. No, por ¿Lo favor. puse un poquito incómodo? Nunca me pones incómodo. Pero entonces no hice un buen reportaje. Amadeo, ¿qué piensa usted de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Más de lo mismo, el pasado. Es un intento de cambio cosmético que no cambia nada. Igual que la de Magario Kicillof. O sea, lo que se viene ahora es pasado o futuro. Y ellos representan un pasado del cual usted ha estado recién 30 minutos describiendo los peores y más perversos aspectos. ¿Le pareció largo el editorial? No, los 30 minutos es por la intensidad. Entonces, durante 30 minutos usted mostró
lo que ha sido el corazón del pasado que queremos dejar atrás, por más que ahora lo quieran disfrazar con Alberto Fernández. Pero ¿no los inflan un poco ustedes a Cristina y a... digo, de alguna manera no son responsables también de la grieta o la polarización? Nosotros no nos hemos ocupado de nada. La que se ocupó de ella es ella misma y toda esta banda que usted estaba mostrando recién. Hay 111 presos. Por esto mismo es que el fin de semana un colega mostró el operativo para voltearlo Jorge Lanata. Exactamente, a Bonadío. 8:30 antes nosotros habíamos mostrado también parte de la... digo, por no entender. me metí en una... No, no hay problema. Bueno, somos amigos, somos bien. amigos. Sí, sí. Es por esta razón... Muy bien, lo presentaron muy bien ellos. Es por esta razón que Cristina y los dos Fernández quieren cambiar la Constitución, como dijo el señor Giardinelli, para que los jueces no sean abogados, sino que sean militantes políticos, de modo de que todos quedemos colgados de un puntero político. Sí, yo entiendo lo que quiero decir. También yo lo decía en el sentido, Amadeo, en que, o sea, por los errores que cometieron, ellos siguen teniendo muchos votos. Sí, es cierto, eso es una parte. También es una parte cierta que en algún momento del inicio del 2002-2005, ellos pudieron aprovechar una oportunidad fantástica y después la desperdiciaron. Entonces, alguna gente se quedó con aquel recuerdo mientras el país se destruía a pedazos. Por eso hoy día nos sorprendemos que estamos haciendo el Paseo del Bajo, las autopistas, la lucha contra las inundaciones, que es todo el regalo del cristinismo y del kirchnerismo que ellos no pudieron hacer. ¿Por qué golpeó el asfalto el presidente? Para mostrar, dijo, bueno, porque eso se compara con las fotos que ustedes mostraron en algún momento de las rutas de Baez que no llevaban a ningún lado, las obras fantásticas que no llevaban a ningún lado y los pavimentos que eran así de finitos porque el resto se lo habían robado. Entonces, en ese gesto de Macri de golpear el pavimento hay un enorme valor simbólico. Detrás de los departamentos de la calle Juncal Juncal y Uruguay está el cemento que no construyó Baez y nosotros estamos construyendo para la gente. Hablando de eso, Cecilia Devana, ¿me contás en qué consistió el procesamiento de Cristóbal López de Sousa, de San Felice, vinculado con el departamento de Cristina Fernández de Kirchner y otros departamentos en Juncal y Uruguay? Dale. Sí, Luis, lo conocimos este mediodía, fue por decisión del juez Claudio Bonadío, como bien vos decías antes, y es por el delito de lavado de dinero. Por los dos departamentos que ya fueron allanados en agosto en el marco de la investigación de los cuadernos de las coimas. Además les trabó un embargo de 40 millones de pesos y el delito de lavado de dinero tiene una pena que va de 3 a 10 años de prisión. Opa. Sí. Esto, a ver, yo le pregunto, a ver, seguí el texto, por favor. Es uno de los tramos de la resolución de Bonadío, donde los acusa de haber puesto en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito, parte del dinero proveniente de los ilícitos que desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta 2015, ¿no? Es una especie de capítulo del manual de lavado, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué me querías decir, Hugo? Te quería dar un dato. Sé que Claudio Uberti, sobre este tema en la causa de los cuadernos, declaró que cuando murió Néstor, en ese departamento había 60 millones de dólares. En el quinto, en el de Cristina. Exactamente. Eso está en la causa de los cuadernos que lleva adelante el fiscal Estornelli. Claro, a ver, y el juez Bonadío. yo te decía... Viste que cuando lo dijo, digo, pero no puede ser porque ese departamento estaba habitado. Pero hay una ventana de tiempo en el que no fue habitado hasta... no fue habitado hasta 2017. Entre 2003 y 2015 claro. No estuvo habitado. ¿No estuvo habitado? No. Entonces, bien lo que dice Uberti sobre el departamento pudo haber sucedido, claro, ¿no? Yo no estuve ahí. El matrimonio presidencial estaba en la Quinta de Olivos, ahí vivía. Entonces no habitaba ese lugar. No, y además se lo alquilaban a alguien, de nuevo, de 2007 a 2011 a un empleado de Austral Construcciones, que en realidad lo pagaba Lázaro, y de 2011 a 2017 a un empleado de Indalo, que en realidad lo pagaba Indalo, con el mismo mecanismo, el mismo modus operandi. Y si me permite, Luis, lo de los hoteles. O sea, algunos de ellos, San Felice, dice, flacos, encontramos la papa. Compramos, alquilamos a un fantasma y con eso blanquearon. Y ese mismo mecanismo lo hicieron en los hoteles del sur. ¿Recuerda usted que en algún momento alguien fue a ver las cuentas de los hoteles y sí. No se lavaban las sábanas? Nadie pedía jugo de naranja, no desayunaba nadie. El mismo mecanismo es, con la guita robada compro, después me consigo alguno que alquila y el alquiler
lo blanqueo y me lo guardo. Lo que usted dice es que el instrumento del alquiler era la herramienta para lavar dinero. Efectivamente, en el sur y en Juncal y Uruguay. Precisamente uno de los apoderados de los Sauces fue uno de los inquilinos, o supuestos inquilinos, del departamento del primer piso, si no recuerdo mal. Es un cuñado de San Felice. San Felice que quedó muy comprometido después de la declaración de Manzanares, recordemos, ¿no? Que describe muy bien... Pero claro, quedó muy comprometido. Y además yo quiero, no reivindicarnos a nosotros, reivindicar el periodismo en general, a nuestros colegas. Digo, por eso, nosotros no tenemos problema con ningunos colegas. Bueno, con los colegas que mienten sí, tenemos problemas. Al contrario, nosotros creemos que no importa quién lo diga, lo importante es que se diga. En todos los gobiernos le digo, ¿eh? Absolutamente. Tarde o temprano también, en este gobierno va a tener caso de corrupción. Y la gente lo reconoce. Bueno, ahora, lo que yo quería decir, nosotros en 2014 creo que dijimos que el Waldorf, 2014 era, que el Waldorf, que decía que era de San Felice, en realidad era lavado de dinero y era de la familia Kirchner. Y lo terminó confirmando Manzanares en la declaración como arrepentido, ¿no? Claro, ante el fiscal Stornelli, y después lo ratificó frente al juez Bonadío, lo dijo en las entrevistas periodísticas, contó todos los detalles de un arrepentido que tiene todos los técnicos y la información. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque yo recuerdo que ese domingo, sí. al otro día, el lunes siguiente, me para en la calle una persona, bien, ¿no? Que obviamente crea en el proyecto del kirchnerismo, ni agresiva ni nadie, me dice, mira, usted no tiene límites. ¿Por qué? Si el matrimonio quiere quisiera robar, ¿se va a comprar un hotel como el Waldorf, que está a 3 cuadras de la ciudad de Buenos Aires, céntrico, donde que es una especie de semáforo? Y yo le digo, mira, yo no lo inventé. No es que yo dije, cómprense ese hotel. Está en los papeles, aparece San Felice. Aparecen también habitaciones que no se entendían por qué usaban una estructura de nombre de sociedades, de prestanombres. No, aparece típico. San Felice como titular, claro. Y no tenía los fondos en su cuenta en blanco para comprar ese hotel. Luis, está procesado, claro. San Felice. San Felice va a juicio antes de fin de año por los Sauces, ¿no? Yo a veces, ¿saben lo que me pasa a veces? Perdón, Luis, ahora vamos a hablar del tema. ¿Saben lo que me pasa a veces? Yo comprendo que mucha gente que cree honestamente en el proyecto del kirchnerismo no pueda creer muchas cosas. Lo comprendo. Porque es como una especie de religión. Es como si vos, si hay un dato que cierra, se te cae todo, porque es tan burdo todo, Lo mismo en el operativo PUF, discuten por el operativo PUF. Y nosotros dijimos, bueno, a Fariña lo querían voltear a Fariña, porque querían voltear junto con Fariña a todas las causas de la corrupción. Era como un dominó. Y lo que quisieron hacer en Dolores, no estoy hablando del juez, quizá el juez lo habrán querido convertir en funcional, espero que no lo termine haciendo, estoy seguro, casi, que no lo va a hacer, pero querían terminar con toda la causa de corrupción, y eso es una locura, es una fantasía, es el superagente 86, no va. Un compacto de lo que dijo Fariña ayer, así empezamos a hablar con lujo de detalles de los caranchos de la corrupción, los abogados caranchos, pero no de los accidentes de tránsito, de la gran corrupción argentina. ¿Cuál es la función del Instituto Patria? Pues después son los que lo integran, lo que, por ejemplo, me amenazan a mí diciendo que lo voy a pasar mal si cambia el gobierno, que van a revisar sentencias cuando no tienen ningún tipo de capacidad para hacerlo. Estoy hablando de un candidato a presidente, ¿no? Lo dijo él. Alberto Fernández. Lo primero que hay que decir, si yo tengo que hacer un análisis, es que el contenido de estas escuchas está hecho por, evidentemente, un contubernio delictivo de personas que tienen un denominador común, que es la complejidad de la situación procesal que tienen en causas de corrupción. Por ejemplo, causa de los cuadernos, ruta del dinero K, causa vialidad y otras tantas que hay. Que la causa de Dolores es un armado y es una operación, yo no tengo duda. Yo creo que lo más acertado a la manera que yo tengo de ver la situación es que hay un grupo de personas que evidentemente están vinculadas a inteligencia y que evidentemente hacían tareas de espionaje, de extorsión y llámelo como el doctor Padilla enumera en las calificaciones legales, que diseñaron el hecho en un lugar
para que la causa no se inicie en Comodoro Pi. Para mí es 2 gotas de agua. Lo de Casanelo y lo de Dolores plantan gente y plantan hechos. Solamente el abogado de Lázaro Báez. Ortega es el abogado de Barata en la causa de Cuadernos y en el expediente de Dolores. Vos fíjate, ¿cuánta gente fue a presentarse como querellante y no fue presentada y no fue tomada, o en su defecto prestó declaración testimonial, fue tomado como querellante y después están imputados? Te pongo el caso de mis supuestos abogados. Fueron todos con bombos y platillos a decir que la AFI me guionó. Claro, ¿usted conoce a tal persona? Dice, no. La otra persona, ¿usted la conoce? No. Cuando ven los mails se conocían todos entre todos desde el año 2014, defendían a Lázaro Báez. Yo me enteré que la doctora G, la que me coachó, le hizo trabajos de asesoramiento para la causa de vialidad nacional a Lázaro Báez. Que te coachó, mentira, ¿no? Para que la gente no entienda. Sí, pasa que lo que estiran. Entonces ella no puede afirmar algo que, en todo caso, si estoy investigado, tiene carácter de potencial. Segundo, no estoy imputado en esa causa, se lo vuelvo a repetir. Tercero, en la causa de vialidad yo no declaré. Yo no declaré en la instrucción. Yo no soy testigo de la instrucción. Yo estoy pedido como testigo en el juicio, que es completamente distinto. Por lo cual, mi supuesta declaración, como ella dice, no es parte integrativa de la elevación a juicio por la cual todos los imputados de la causa de vialidad hoy están siendo juzgados. Una cosa con todo el respeto del mundo, porque para mí es una ciudadana más. ¿Sí? Es exactamente igual que yo, porque está en el mismo banquillo un acusado que estoy yo. Argentina es un estado de derecho. Ellos van a tener, si ganan absolutamente todos los elementos que un Estado de Derecho da para llevar adelante su función en el Poder Ejecutivo eventualmente. Pero ante todo es un Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo no puede revisar una sentencia. El Poder Ejecutivo no puede meterse en los escritos de un juez. El Poder Ejecutivo no tiene esa potestad. Si estas dos personas no se quieren manejar en un Estado de Derecho y lo que quieren hacer es hostigamiento y pseudo amenazas públicas, que se vayan a Cuba donde no hay un Estado de Derecho y que tanto lo defienden. Pero esto es Argentina. Entonces yo no tengo ganas, la verdad, de estar en boca de una expresidente que está en un juicio a la misma altura que yo, porque la realidad es que estamos a la par. Estamos dos en un juicio oral, con la diferencia que yo no tengo apellido, como lo tiene ella. Y nunca ostenté función pública. Pero los dos nos tenemos que manejar por el Estado de Derecho. Yo soy una persona que cometió un delito y tengo la hombría de reconocerlo. Yo pagué con cárcel lo que hice. Y si yo hoy estoy acá es porque me tengo que defender de este tipo de personas que hacen este tipo de manifestaciones. Claro, yo lo primero que pensaba cuando veía a Fariña, Luis, es cómo Cristina le repite lo que dicen estos abogados truchos que dice que Fariña estuvo coachado. O sea, ¿le mienten también a ella o está en la operación? No, están todos en la operación. Lo que pasa es que ellos se terminan mintiendo a sí mismos. Esta operación tiene varios capítulos. Pero contame el capítulo de cómo quisieron hacer dar vuelta a Fariña como si fuera un niño. Eduardo Amadeo quizá no está en el detalle, porque es una cosa de película. Porque los abogados, estos abogados caranchos, como vos los llamás, trabajan siempre asesorados o en conjunto con servicios de inteligencia, buches, espías, que son expertos en la acción psicológica. Entonces le plantan a Lázaro Báez, por ejemplo, mirá de que Marijuán pidió plata por vos, mirá de que Marijuán te va a venir a apretar. Y el otra persona, la víctima, que termina siendo victimario, se convence de que eso es verdad porque le conviene, porque le venden que de esa manera va a salir en libertad. A ver si te entiendo. La doctora Gazzaro, abogada de Lanata y Esquilaci, ¿se acuerdan de la triple fuga? Sí. De repente está en la cárcel, voy a mostrar con las manos, así nos entendemos mejor. Está en la cárcel y Lanata, que estaba con ella, le presenta a Lázaro Báez, que estaba en el mismo establecimiento, ¿no? Claro, porque Martín... ¿En qué establecimiento? En ese momento estaba en Ezeiza, sí. En Ezeiza. Y Martín Lanata era una persona importante de toda esta saga. Es el primer gran detenido que se mandaba a la parte dentro de la cárcel. Entonces Martín Lanata le presenta a Gazzaro. Gazzaro se gana la confianza de Lázaro Báez. Con el tiempo. Hay idas y vueltas. Bueno, y empieza a hacer operaciones. Operación número 1, intento de voltear a Casanelo. ¿Cómo lo hace? Dice que Casanelo estuvo en la Quinta de Olivos con Cristina. Mentira, perdón, mentira. ¿Qué me Ahí también estuvo Santiago Viola. Confundir. ¡Pum! Primera operación. Segunda operación, Gazzaro se junta con Franco Bindi y Giselle Robles en una reunión que existió, había testigos,
creo que hay más de un testigo, Franco Bindi y Giselle Robles, abogados de Fariña, le dicen, nosotros ya a Fariña lo convencimos de que se arrepienta y eso lo benefició. Ahora, si vos querés, Elizabeth, converselo, Gazzaro, convencé a Lázaro de que lo vamos a dar vuelta a Fariña, de que se va a arrepentir de nuevo y vos con ese segundo arrepentimiento salís en libertad. ¿Sí o no? Así fue. Y yo supongo, no tengo las pruebas, que le habrá dicho, vamos y vamos, ¿no? Le ganan la confianza de Lázaro. ¿Y Lázaro qué hace? Gana la confianza. Lázaro en aquel momento reproducía el discurso de que Casanelo se había juntado con Cristina. Después aparece la operación contra Marijuán. Ese audio que difunden de WhatsApp que Marijuán ahí canchereando le envía a uno de estos abogados en el que decía, me la voy a llevar puesta a Cristina, va a terminar en prisión. Y lo intentan operar también, otra operación. Pero como te dijimos antes, la operación, ¿dónde falla? Ya estaba todo armado. Bindi, Giselle Robles, Gazzaro, Lázaro Báez, comiéndole la cabeza a un preso, aunque sea muy inteligente como Lázaro Báez, es muy fácil comerle la cabeza, el tipo está desesperado. Come la cabeza y dice, a Fariña te lo damos vuelta en 5 minutos. ¿Sabés dónde falla la operación? Ahora te cuento. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Falla la operación cuando Fariña dice, ¿qué? ¿Ustedes quieren que yo acabo de contar la verdad? Me convertí en testigo arrepentido por contar la verdad. Probablemente vuelvo a la cárcel. ¿Ustedes quieren que mienta? Y cuando se empiezan a dar cuenta, Giselle Robles, y vos corregime porque alguna de estas cosas las leí en tu artículo, porque Giselle Robles y Bindi no pueden terminar de convencer a Fariña, le hacen firmar, no le hacen firmar, firman un escrito trucho con la firma de Fariña, atacando a Casanelo. Para romper todo, Fariña se da cuenta y no consiguen que Fariña se dé vuelta. Y a partir de ese momento empiezan a trabajar Franco Bindi y Giselle Robles para Lázaro Báez. Estos son lo que nosotros consideramos abogados caranchos. Una línea más, Eduardo Amadeo. Si usted mira qué hace el kirchnerismo y qué hace Cristina, hace esto todo el día. Porque cuando uno le pregunta a ellos qué economía van a hacer, dicen pavadas. Grabois habla de la reforma agraria, no se les cae una idea. Ahora, cuando usted ve la energía que están poniendo en estas cosas, la reforma de la Constitución, Fernández, posiblemente para que Fernández indulte a Fernández, el operativo PUF contra toda la energía del kirchnerismo está en salvarse. ¿Para qué salvarse? Para volver a robar. Pensar en el futuro del país, cero. Claro. Y hay una pregunta que todavía yo quiero dejar acá picando. ¿Intentaron comprar a Fariña? ¿Intentaron comprar con plata constante y sonante a Fariña? Dame una línea, Hugo, que tengo que presentar algo, dale. Claro, que esto lo que vos estás contando va a suscitar una nueva denuncia e investigación judicial. La posibilidad de que le hayan vendido a Lázaro una información errónea de una operación puede también suscitar una investigación judicial porque hay testigos de esa operación. Un segundo. Y esto, además, lo de ayer de Lázaro, demuestra que hay una unión tácita con Cristóbal López. Lázaro hace un año me dijo a mí, si yo era el testaferro, me daban las fichitas o un banco. Apuntaba a Cristóbal López y es que nací. Se odiaba con Cristóbal López. ¿Y ahora? Ahora hay un acuerdo tácito porque son los grandes financistas del operativo PUF. ¿Qué pasa con la causa de Dolores Ramos Padilla? Claro, se va a empezar a discutir esta causa en el Congreso. Vos me dirás, ¿por qué en el Congreso? Porque se conformó finalmente la bicameral de seguimiento de las actividades del Ministerio Público Fiscal. Lo convoca, tuvo 2 años parada. Es la misma que en su momento terminó acorralando a Gils Carbó. La propia comisión, hoy liderada por el PRO,
pero hay un pedido interno del kirchnerismo de llevarlo al procurador Casal, a sentarlo ahí para hablar no solamente del interinato de Casal, sino de la causa, digamos, de la situación de Stornelli, de la causa Dolores. Muy bien, hablando de todos estos temas, yo te recomiendo especialmente que veas la entrevista de Luis Novarecio a las 0 horas empieza, ¿no? Una entrevista con Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido. Por lo que entiendo yo y por el dato que me dieron y el encomillado que me pusieron, muy crítica con Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? La esposa de De Vido, muy crítica con Cristina Fernández de Kirchner. Hasta mañana a las 10 de la noche, acá en 4 días.